No, yo pienso que el NET nunca va a desaparecer. Según ellos dicen que es una contaminación del espectro radioeléctrico. Nuestra red es un producto de la misma sociedad cubana. Hoy en día, después que hemos levantado algo, después de 15 años, nos lo quieren quitar. Que toda la red estaría dispuesta una vez más a hacer algo como esto en aras de que no nos quiten esta plataforma que hemos logrado crear, que es propia. Creo que todo lo que ellos no puedan controlar, de una manera o de otra, lo van a querer tumbar. Bueno, y qué bueno que para este tema y otros temas esté aquí Antonio Rodiles. Bienvenido como siempre. Muchas gracias. Estás en tu casa. Oscar, gracias. Antonio, ¿qué es esto de esta protesta a favor del SNET? ¿Qué es eso? Mira, a mí me gustaría un poco contextualizar también, Oscar, porque creo que hay que tratar de poner en su justa medida. Esta red, al igual que el famoso paquete, o sea, son resultados de la que da la sociedad a los niveles de control del régimen. Y en este caso, principalmente, ha sido una red creada por jóvenes, arranca inicialmente por videojuegos, después pasarse información. Pero hay que decir que desde un principio los administradores de la red son generalmente visitados por la seguridad del Estado, por la policía, y le aclaran qué materiales pueden diseminar y qué materiales no. Es como el paquete. El paquete puede diseminar entretenimiento, novelas, este tipo de materiales, pero no puede circular materiales políticos. Lo que es evidente es que, y esa es mi visión de todo esto que está pasando, es que el régimen se está adelantando a un futuro que en el horizonte y en el segmento anterior, cuando me relacionas la situación de Cuba con la de Venezuela, es muy claro, un futuro que en el horizonte no se vislumbra nada halagüeño para el régimen cubano. Y todo lo que tenga que ver con la información es algo que siempre el régimen cuida meticulosamente. O sea, todo el control para ellos de desinformación y propaganda es una columna básica del sistema. Y en este caso ellos no quisieran, evidentemente, entrar a una situación, a una crisis sobre la crisis, donde haya este tipo de cabos sueltos, ¿no? Yo creo que se están adelantando a todo lo que viene, pero esto no lo hemos visto solo en este caso de esta red inalámbrica. Lo hemos visto también con el sector cuentapropista. O sea, hace unos meses atrás tú recordarás que ellos barrieron con los taxistas privados, que incluso también lo que en esa época no había menos circulación porque todavía no habían puesto internet en los celulares, pero hubo una protesta de aproximadamente varias decenas de carros que fueron frente al Ministerio de Transporte, sancionaron a algunos, amenazaron a otros y lograron disolver. En este caso, ellos fueron a los focos que ellos tenían ya perfectamente localizados y lograron frenar una reunión, porque realmente no era una protesta. ¿Están tratando de barrer con los cuentapropistas? Yo creo que están tratando de barrer con cualquier elemento que ellos consideren que no va a estar bajo control en la crisis que viene. Yo creo que ese es el punto principal. ¿Cómo se está manejando Díaz-Canel? Hay quienes dicen que es una cuchara que ni picha ni corta, pero por otra parte la vieja guardia ya son octogenarios. Sí, pero mira, hay algo que a mí me parece que importante señalar, Oscar. Todavía hay individuos de la vieja guardia que están ahí, todavía hay mandos en la seguridad del Estado, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas que están ahí, pero yo veo que en los últimos tiempos se ha obviado completamente la figura de Alejandro Castro Espín y su círculo que él tenía. Y si analizamos estos individuos que anteriormente en el deshielo se habían reunido, incluso Alejandro Castro Espín con el jefe de la CIA, habían tenido contactos al máximo nivel con la administración, cuando el gobierno de Obama. Estos individuos de buenas a primeras desaparecen completamente de radar, pero en ninguna parte ha quedado claro que han sido ni sancionados ni relegados. Yo creo que ha sido una jugada que ha venido haciendo Raúl Castro para tratar de quitar un poco de foco en toda esa... en que el heredero era Alejandro Castro Espín, pero yo creo que esos grupos siguen perfectamente detrás manejando el poder. Para nada, a mí, o sea, es evidente que, por lo menos para mí, que Díaz-Canel no es el hombre que tiene poder ni va a heredar el poder. Si se producen cambios en Venezuela, ¿cómo afectaría eso directamente a Cuba? No, eso es fatal. Eso es fatal, Oscar, no solamente en el plano económico, sino en el plano político. De hecho, en la calle, cualquier ciudadano te dice que si Venezuela cae, detrás la situación en Cuba va a ser un desastre. O sea, la gente lo dice comúnmente. Y te decía, para entender la forma en que ellos están actuando en Cuba, yo creo que hay que valorar todo este escenario que se está dando en Venezuela, que como se veía y todas las noticias, realmente todavía no es cierto hacia dónde va a ir, pero lo que sí está claro que es una situación realmente
insalvable, en mi opinión, para el chavismo, ¿no? ¿Qué está planteando la oposición ante ese posible escenario? Mira, este es un punto que me parece muy importante de hablar, Oscar. Desde la visita de Obama, el régimen leyó muy claro que tenía las manos abiertas para ir contra la oposición. Y lo que hemos visto es que sistemáticamente desde ese momento, y lamentablemente todavía ha continuado, el régimen ha venido atacando, arrinconando, ha puesto mucha presión para que los activistas salgan del país. El tema de los presos políticos sigue ahí, o sea, siguen arrestando y encarcelando a hombres y mujeres. Hace poco ha estado la noticia de una dama de blanco en situación de salud crítica, la mantienen. O sea, a mí me parece que en este momento es de extrema importancia que se ponga el foco en la oposición interna. Porque si bien existen estos elementos de la sociedad, como es el caso fue hace poco de los boteros, ahora de este grupo de jóvenes de SNET, después estuvo por allá también el tema de la marcha gay, pero en mi opinión la punta de lanza para ir contra el régimen es la oposición. ¿Pero la oposición está unida o son grupos dispersos? Oscar, la situación que nosotros tenemos en Cuba no es para nada lo que se puede ver, por ejemplo, incluso en Venezuela, que ellos vienen y le quedan todavía elementos de democracia o de instituciones que fueron democráticas o pudieron mantener estructuras de partidos políticos. Hay que analizar que en Cuba el régimen barrió con todo eso y nosotros tenemos que empezar a construir de cero. Pero a mí me parece que, o sea, discrepo completamente con las personas que opinen que primero tiene que haber un paraguas donde estemos toda la oposición para entonces que de verdad se nos preste la ayuda y el apoyo en el plano político y en todo o sea, en recursos y medios, porque el régimen emplea millones y millones para controlarnos a nosotros. Yo creo que hay que tener una valoración realista, sobre todo a qué momento estamos llegando. En los 90, cuando la tremenda crisis que ocurrió, el régimen realmente no tenía una oposición visible, una oposición que podía actuar. En este momento no es así, independientemente que no existe quizás toda la articulación que se pudiera esperar, pero sí existen focos y sobre todo, Oscar, existe un potencial que el régimen quiere arrasar y está trabajando en base a eso. Cuando muera por un mandato de la biología, como murió Fidel Castro, Raúl Castro y esa generación de octogenarios, de los Machado Ventura y Guillermo García, etcétera, ¿va a venir una sucesión, una especie de monarquía tropical o la estructura militar se va a imponer? Yo me resisto, Oscar, a pensar que tenemos que esperar a que mueran todos estos individuos para encontrar la libertad de Cuba. A mí me parece que todo el escenario que está en la región nos da un contexto y sí, te reitero, y sí hay un apoyo resuelto a los actores internos, a la oposición interna, a sociedad civil, pero sobre todo a la oposición interna como punta de lanza. Yo creo que no tenemos que esperar para nada a ese desenlace. O sea, yo en lo particular, te digo, me desmotivaría si tuviera que esperar a que murieran estos dinosaurios para entonces pensar en la libertad de Cuba. Yo creo que ese pensamiento hay que borrarlo y hay que apostar porque al menos en un periodo razonable podamos estar pulseando con el régimen. Antonio Rodiles, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Que nos venga a esclarecer tantas preguntas que quedan ahí pendientes. Y vamos a ver qué va pasando con Venezuela, porque eso es una variable que pesa tremendamente en la isla. Pesa tremendamente. Gracias, Antonio. Al regresar, Donald